Hola, buenas tardes, por fin. Qué bien, casi que no podemos conectarnos. Sí, no sé qué pasaba en el Facebook. Realmente los estaba viendo desde las 3 de la tarde, pero Bueno, no pude, no eh, supe cómo ingresar. no, a veces sucede, no te preocupes, Jorge, a veces sucede. En esta nueva realidad que tenemos. Les comentaba a los usuarios que se venían conectando en el Facebook. Siempre lo hacemos por Facebook, hoy nos falló y tuvimos que hacerlo por Instagram, pero no importa. La idea es compartir contigo que estas personas tengan la oportunidad de ver este video también, como queda grabado acá en Instagram, en Facebook, en YouTube, a través de nuestras redes sociales, de Más que Leer, que somos una empresa dedicada, Jorge, a la animación y promoción de lectura. Enamorado de los libros, enamorado de las historias, y lo que hacemos es tratar de convencer a niños y jóvenes, y por qué no adultos, de que el mundo de la literatura es fascinante. Y qué mejor, pues con un invitado de lujo como el de hoy, Jorge Franco. Muchísimas gracias, Jorge. No, pues muchas gracias a ustedes, de verdad, por ser promotores de la lectura, promotores de la literatura. Yo creo que todos quienes estamos en este medio, eh, en particular en mi caso desde la escritura, pues estamos siempre muy agradecidos con quienes ayudan a promover este tipo de actividades. Así es. Jorge, vamos a hablar un poquitico de ti, de tu vida, de tu trayectoria como escritor y obviamente no puede faltar hablar un poquitico sobre esos libros y sobre esas historias que han causado tendencia a nivel nacional e internacional, como lo fue Rosario Tijeras, como lo fue Paraíso Travel, hablar un poquitico de tu última obra que fue El cielo a tiros. Eh, Así que nada, muchísimas gracias, Jorge. Comienzo diciendo, Jorge Franco, nacido en Medellín, tiene estudios de cine en Reino Unido, fue miembro del taller literario de la Biblioteca Piloto de Medellín, es biblioteca pública, ¿no? Biblioteca. Eh, Participó en el taller de escritores de la Universidad Central y estudió literatura en la Universidad Javeriana. Esto me recuerda mucho a un referente mío. Yo no soy escritor ni nada, pero me encantan las historias de Mario Mendoza, que también estudió en la Universidad Javeriana. Así que ahí está el talento innato, certificado por esa universidad. Tuviste el premio Alfaguara en el 2014 por la novela El mundo de afuera, también en cuentos, con Maldito Amor, Premio Nacional de Narrativa. Eh, Mira esto, Premio Internacional de Novela en Gijón, España, con Rosario Tijeras, Paraíso Travel, que fue editada en Europa, Asia y América. Y actualmente, pues su última obra, El cielo a tiros, en el 2018. ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí. Y muchas cosas más, ¿no? Muchos premios y muchas cosas más. Por ejemplo, veo que Mala Noche fue una novela que fue finalista en el Premio Nacional de Colcultura. Así que todos los pergaminos para ti, Jorge. Muchísimas gracias. De verdad es un honor estar aquí al frente tuyo. Y veo que fue tal el éxito de obras como Rosario Tijeras y Paraíso Travel que fueron llevadas a cine y televisión, y con éxito rotundo, tanto en serie como en película, en el caso de Rosario Tijeras. ¿Qué nos puedes contar de tus obras, de ese mundo, sobre todo que gira en torno a Medellín? El que haya leído varias obras tuyas sabe que ese mundo gira en torno a esa Medellín en varias como fases, etapas. En El cielo a tiros, la verdad no lo he leído, pero lo que pude investigar es como ese Medellín moderno, ese Medellín de ahora. En Rosario Tijeras, obviamente, sí, todos nos acordamos de ese Medellín del tiempo de la violencia, del narcotráfico, del sicariato, pero veo también que hay un Medellín como antiguo, bohemio, como un paraíso en el mundo de afuera. ¿Sí es así? ¿Es tan así o esa inspiración por dónde viene? Cuéntanos. No, pues en realidad en casi la totalidad de mis libros, tal vez con excepción de Mala Noche, que es una novela que se ubica en una ciudad, no se ubica en una ciudad determinada, puede ser cualquier ciudad grande, pero el resto de las novelas sí están
ubicadas casi todas en Medellín, casi en su totalidad en Medellín. Algunas de ellas pues cambian de escenario en el transcurso de la narración, como el caso de Paraíso Travel, que es una historia que comienza en Medellín y termina en Nueva York. Melodrama es una novela que comienza en Medellín y termina en París. Y, y las otras en realidad sí tienen como escenario Medellín. Yo creo que es una característica general en mis libros y bueno, es curioso, a mí me llama la atención porque yo hace ya, pues, ya un par de décadas que dejé de vivir en Medellín, vivo en Bogotá y a pesar de eso, pues este sigue siendo el escenario propio de mis narraciones. Yo lo que creo es que me sucede lo que le sucede a muchos escritores y es que pues nuestro mundo literario está vinculado al mundo de la infancia. Eh, yo creo que la infancia es una edad determinante para cualquier ser humano y en ese sentido a través de los recuerdos quedamos anclados en esa edad. Es una edad de descubrimiento, de crecimiento, donde se echan raíces, donde se afianzan también los sentimientos. Y por esa razón, pues muchos escritores quedamos allí, ¿no? En esas tierras donde crecimos. Y yo creo que ese es el caso mío. Yo, a pesar de, como les decía, a pesar de llevar tanto tiempo viviendo en Bogotá, pues yo he tratado a veces de escribir, de construir historias aquí en Bogotá o en una ciudad diferente. Y lo que me sucede es que apenas comienzo a escribirlas, la misma historia me va pidiendo esa geografía, me va pidiendo el acento, la forma de hablar de Medellín y en la realidad me siento mucho más cómodo escribiendo sobre Medellín, historias en Medellín que en cualquier otro lugar. Entonces es algo con lo que yo dejé ya como de batallar, pues de buscar otros escenarios y me siento cómodo escribiendo pues estas historias allí. Además porque muchas de las historias que descubro para contar también surgen allí, ¿no? Entonces, pues me siento que la historia de por sí va a tener mucha más verosimilitud si la cuento en el escenario real donde ocurrió. Vale, bien, bien, Jorge, muchas gracias. Pero yo sí quiero saber algo. ¿Qué referente tiene Jorge Franco? Porque yo no sé, yo no soy experto pues en escritura o como te decía, pero yo veo mucha narrativa y muchos diálogos en tus escritos y a mí me parece que eso es lo que lo amarra a uno y quiere saber más y más y más y más y seguirle el hilo conductor a esos escritos. ¿Qué referente tienes como de la literatura? Sea colombiano o sea universal. Sí, no, pues a ver, yo he descubierto que el diálogo es una herramienta bastante importante en la literatura. Es una herramienta que le permite dar ritmo, velocidad, fluidez a la historia y que al mismo tiempo eh, le provee al lector mucha información. Es decir, yo muchas veces pasa un poco como en la vida diaria, como en la vida misma, donde uno hablando con la gente a través de la forma como se comunica a las personas, pues uno recibe mucha información de esa otra persona de la manera como habla. Y yo siento que esa es una herramienta que me ayuda muchísimo en la literatura. De todas maneras, si hubiera un referente, digamos, o no sé, como una influencia directa de ese deseo de querer dialogar bastante las historias, yo creo que se puede encontrar en la literatura norteamericana, que me gusta bastante, que es una literatura donde el diálogo es importante, es primordial, y al mismo tiempo ha sido también como una de las características y de los logros más importantes de la literatura norteamericana. Y yo, como lo dije, pues soy un seguidor de esa literatura. Me parece que la literatura norteamericana tiene grandes escritores que me gustan mucho y creo que de esa habilidad que tienen esos escritores para usar los diálogos, he aprendido también muchísimo. Dale. Jorge, una preguntita.
yo veía en uno de los libros, específicamente en Paraíso Travel, en la primera parte que decía, dedicado pues obviamente a Jaime Echeverry, mi maestro, y a Enrique Santos Calderón, mi santo. Mi santo. No, no, no puedo dejar pasar esto, Jorge, la oportunidad de preguntarte por qué Enrique Santos Calderón, mi santo. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, eso tiene un antecedente muy claro en el año 99, cuando yo publiqué Rosario Tijeras. Pues yo era prácticamente un escritor desconocido. eh, y por cosas de la vida, esta novela, Rosario Tijeras, llegó a manos de Enrique Santos. Yo no lo conocía, ni él me conocía a mí, pero pues, como decía, por cosas, de esas cosas inesperadas, le llegó el libro, lo agarró en un avión que realmente no había llevado el libro, se lo tomó prestado a su esposa, que era a quien yo le había dado este libro, y se lo leyó pues en lo que duró el vuelo. Y Enrique quedó pues gratamente cautivado por esta historia y durante la Feria del Libro de Bogotá de ese año era el lanzamiento de esta novela y Enrique le dedicó su columna Contraescape, que era la columna que le escribía en ese entonces, se la dedicó toda a la novela. Y bueno, pues Enrique en ese momento era el columnista más leído del país. Siempre abordaba temas políticos o sociales, esta vez abordó un tema literario, destacando pues las virtudes de Rosario Tijeras, y eso fue un determinante para que la novela de todas maneras también fuera un éxito. Después de esa columna, yo recuerdo que la primera edición de Rosario Tijeras se agotó en 3 días, y bueno, ya hubo un corre-corre para seguir, para lograr sacar otras ediciones en lo que quedaba de la feria. Y, y de ahí mi gratitud con Enrique, pues porque realmente fue un apoyo grande a un desconocido y que fue determinante pues para que esa novela tomara impulso. Claro, fue como un trampolín. Esa columna era El Espectador, si no estoy mal, No, él la ¿no? escribía en El Tiempo, era una columna El del periódico tiempo. El Tiempo, que si no estoy mal, él publicaba los días jueves y que pues fue, como les decía, era el columnista más leído en ese momento en Colombia, y el hecho pues que se la dedicara toda la columna al libro pues fue muy significativo para mí. ¿No? Y que se dio a conocer esa obra y pues de ahí para arriba, solita. Rosario Tiguera solita pudo subir. Jorge, una pregunta que yo quisiera saber y es, hoy en día hay muchos youtubers que sacan libros. Para mí es muy gratificante llegar a la feria del libro y encontrar eso así, Jorge, lleno de referentes, de escritores, de gente del mundo de la literatura y que cada vez tiene más adeptos. Pero tú estás como del lado de la tradición literaria, de los grandes exponentes, o estás de acuerdo como con esa nueva ola de nuevas editoriales, de nuevos escritores, que muchos, digamos que los juzgan por el hecho de ser youtubers. Quería preguntarte eso específicamente. Pues mira, una feria del libro pues es una feria que se abre para todo tipo de libros, no necesariamente literatura, sino para libros de cocina, libros de adorno, libros de autoayuda. Y si un youtuber pues publica un libro, pues yo creo que tiene todo el derecho de estar en una feria porque finalmente tiene un libro. Y eso me recuerda un poco una de las teorías que tenía García Márquez, que a mí me parece interesante y me parece muy válida, y es que no hay que menospreciar a los lectores por lo que leen. De hecho, él decía pues que si alguien comienza leyendo estos libros, este tipo de libros, o no sé, libros bestsellers o libros que no tengan de pronto mucha calidad literaria, pues eso hay que abonárselo, porque no todos, pero sí algunos de esos lectores posiblemente en la medida que se hagan al hábito de la lectura, más adelante
ellos mismos van a comenzar a pedir y a exigir otro tipo de libros y van a comenzar a leer otro tipo de textos. Entonces, yo creo que también es una oportunidad para eventualmente ganar lectores para la literatura. Entonces, yo creo que, pues que no, que realmente no hay que, digamos, calificar a los lectores por el tipo de libros que leen. Yo creo que lo que sí, digamos, faltó, a veces pasó en estas ferias de Bogotá, cuando se desbordaba la asistencia por la presencia de estos youtubers, fue tal vez un poco más de control por parte de los organizadores y de la infraestructura de la feria. Pero realmente, yo creo que, como lo dije al comienzo, quien tenga un libro publicado, pues cualquiera que sea el libro, tiene todo el derecho de estar en una feria. Vale, yo hacía la pregunta, Jorge, básicamente porque yo me dedico a hacer talleres de promoción y animación a la lectura. Y siempre que entro a un taller, yo le pregunto a los jóvenes, tengo un taller que se llama Los Adolescentes que también leen, y siempre entro preguntándoles, ¿quién de acá, con la mano en el corazón, levante la mano el que le gusta la lectura? Mira, de un público de 40, siempre 5 o 6. Gracias a Dios y para beneficio mío y orgullo mío, cuando terminamos el taller después de hora y media, 2 horas, prácticamente de los 40, eh, casi los 40, por lo menos 30 personas, quedan convencidos de que el mundo de la literatura tiene una diversidad que se pueden agarrar de ahí. Y en tus historias, en esos talleres, yo comento mucho sobre tus libros, sobre los de Mario Mendoza, y veo que eso los atrae a los jóvenes. ¿Por qué crees que existe ese éxito en esas obras que van marcadas mucho como al realismo, como a esa violencia que nos persiguió aquí en Colombia, como también a esas historias de amor, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, esas historias de amor tipo Rosario Tijeras, tipo Paraíso Travel? Sí, sí. ¿Por qué crees que pasa ese éxito? Y aprovecho de una vez para decirle a nuestros usuarios aquí de Instagram que si tienen alguna pregunta, ahí en el comentario nos la dejan y aquí se la transmitimos a Jorge. Mire, hay una cosa que, digamos, hay que reconocer, y es que la literatura siempre va a ser una cuestión de minorías, desde hace mucho tiempo. Mm, es un hábito que cuesta muchas veces adquirirse. Yo creo que en parte los colegios tienen un poco de culpabilidad en este tema. El hecho de las lecturas obligatorias de textos, de ciertos textos impositivos, pueden alejar a la gente de la lectura, pero la lectura siempre va a ser una cuestión, yo creo que de minorías. Lo que yo creo que sí es importante es que de todas maneras para esas minorías hay oportunidades y hay espacios, ¿no es cierto? Si digamos si se crean, no sé, complejos deportivos, canchas de fútbol para los que les gusta el fútbol, pues yo creo que también debe haber bibliotecas, festivales, ferias, eventos para los que realmente nos apasiona la lectura. Es de todas maneras sorprendente porque, por ejemplo, la Feria del Libro de Bogotá es un ejemplo, es un evento al que se asiste masivamente. A una feria pueden asistir, no sé, 400.000, 500.000 personas, y eso es una cosa pues, que lo deja a uno pensando. Eh, y por suerte, pues de todas maneras, esta es una feria que ha crecido y que se ha mantenido vigente y se ha convertido casi que en el evento cultural más importante del año en Bogotá. Eh, y respecto a lo otro que me preguntabas, pues hombre, yo sí creo que de todas maneras hay un interés por parte de los lectores más jóvenes por conocer su realidad, por conocer su entorno y por encontrar de pronto como reflejos, espejos en, en lo que leen, donde ellos puedan mirarse. Entonces, yo sí siento que hay un gusto por este tipo de historias que cuentan la realidad desde un punto de vista, puede ser un poco más íntimo, porque la literatura de todas maneras lo que hace es tener una aproximación mucho más íntima, más cercana a la realidad, a veces pues filtrada por esas licencias poéticas que tiene la historia o por la manera como están construidos los personajes, como se van llevando también los argumentos.
y me doy cuenta, eso me consta, digamos que eso pasa porque yo visito muchos colegios normalmente y es porque los mismos muchachos en los colegios están pidiendo leer estos libros eh, y están interesados en que nosotros como autores vamos a los colegios y les contemos pues con todos los procesos que nos llevaron a crear estas historias. Entonces, yo diría, no, los muchachos sí tienen un interés por su entorno, por la realidad. A lo mejor no les interesa tanto muchas veces desde el punto de vista como se está exponiendo esto en los medios de comunicación, pero sí lo quieren conocer a través de la literatura, porque yo creo que tal vez encuentran ahí una forma de verse ellos mismos y de ver su realidad en esas páginas que escribimos. Alguien me comentaba una vez, un pelado, Jorge, de 15, 16 años en uno de los talleres, prácticamente lo que tú dices, que esa es la forma de enterarse de ellos, la realidad que vivió el país o que está viviendo, y desafortunadamente a veces no la encuentran en los medios de comunicación. Entonces, y él me decía, estas historias lo enganchan más a uno que si me pusieran a leer, no sé, el Miocid, el Popol Vuh, que sí, son grandes obras y son universales, pero para empezar a enamorar y a crear ese hábito lector de pronto no son las más recomendadas, y más cuando se hace por obligación en los colegios. Entonces, cuando el Ministerio de Cultura, desde hace un par de años para acá, que viene diciendo, lee lo que quieras, pero lee, creo que acierta en ese punto porque los chicos se enamoran de un libro de esto, lo cogen, lo conocen y desde ahí empieza el hábito y quieren más y quieren más y quieren más y adquieren esa comprensión lectora que desafortunadamente hoy en día nos hace falta mucho. Jorge, hace más o menos un mes, mes y medio, tuvimos un invitado acá, se llama Rodrigo Guerrero, es un escritor naciente, ya tiene dos obras, Piel en los árboles y Las ruinas del extranjero, que te la recomiendo mucho, Las ruinas del extranjero. Y él nos contaba cómo era ese proceso de investigación y meterle ese pedacito de ficción a esas novelas para crear esas historias que nos enganchaban. Yo quiero saber cómo es ese proceso de investigación tuyo para obras como Rosario Tijeras puntualmente y esta de la de el mundo de afuera, que habla de ese Medellín de antes. ¿Cómo es ese proceso de investigación y cómo se le inyecta esa ficción para no desviar la realidad de lo que es la ciudad? Bueno, pues cada libro tiene su proceso diferente, eh, de acuerdo también a la historia. Yo creo que la historia exige, digamos, una investigación en particular. Y, y yo creo que yo estoy plenamente convencido de que esa investigación es importante para darse uno confianza sobre el tema que está escribiendo y pues porque hay asuntos, hay algunos aspectos de esa historia que uno probablemente no conoce muy bien y entonces eso toca pues hacer un proceso de investigación para uno tener esa seguridad. Digamos, para responderte en el caso particular de Rosario Tijeras, pues bueno, a mí el Rosario Tijeras pues tiene una parte vivencial o en el sentido de contar esa ciudad que me tocó vivir a mí a finales de los años 80 y comienzos de los 90, que es la época cuando yo sitúo la historia. Y, y pues a través de la memoria, pues yo sí pude recrear muchas situaciones que están contadas ahí. De todas maneras, pues ahí había un fenómeno, un tema que a mí en particular me interesaba estudiar y era pues el surgimiento del sicariato, un poco refrescar la historia de cómo fue la llegada del narcotráfico a Medellín, cómo fueron esas primeras manifestaciones. Había algo, un estudio que me leí que fue muy interesante porque realmente fue casi que el origen de la historia y era el vínculo que tienen estos muchachos desde su actividad criminal con la religión, ¿no es cierto? Cómo ellos adoptaron todos estos ritos de la religión tradicional y los adaptaron a su vida delictiva. Entonces, pues
Todos esos fueron documentos que me leí. Yo también cuando escribí Rosario Tijeras, ya no vivía en Medellín, y entonces lo que hice pues fue regresar, volver mucho a la ciudad. Incluso recuerdo haber escrito algunos de los capítulos allá mismo, no me iba por tiempo, por periodos más largos. Y, y ya era mirar la ciudad, pues con, no sé, desde otra óptica, ¿no? Ya con la mirada del escritor, una mirada escrutante y crítica de lo que estaba allí pasando, o de lo que recién había pasado también. Y bueno, eso fue parte pues como del proceso de investigación y escritura para Rosario Tijeras. Para el mundo de afuera, esto también está inspirado en hechos reales, es una historia que está inspirada en hechos reales, y hubo mucha investigación que logré conseguir de la época de este suceso que ocurrió en el año 71, que fue uno de los primeros secuestros que ocurrieron allí, y yo siento que de alguna manera ese secuestro fue como un campanazo para la gente de Medellín, pues para avisar, un poco para advertir qué era lo que se venía. Si bien esta novela no toca el tema del narcotráfico, pues toca este tema de ese secuestro. Tratamos de encontrar pues la información que más se podía, pero pues en esa época no había muchos documentos que se digitalizaban. Y, y bueno, hice muchas entrevistas con familiares del personaje, eh, investigaciones que tenían mucho que ver con la época, con las costumbres, con la moda, con la música. Hay un fragmento de la novela que ocurre en la Alemania después de la Segunda Guerra Mundial en Berlín. Pues al no haberme tocado esa época a mí, pues también me tocó investigar un poco sobre cómo era ese Berlín de posguerra, y pues como para tener cierta información, para cierta autoridad para contar un poco esos fragmentos. Eh, es una historia de ficción mezclada con personajes reales, con fragmentos reales. Entonces personajes de la realidad, por ejemplo, como la cantante de ópera María Callas, también me tocó investigar un poco sobre ella para poderla incorporar en la historia. Y así, como les decía, yo creo que cada historia tiene su proceso diferente, cada historia requiere una forma de investigación distintas, y pues así procedo yo al momento de escribirlas. Vale, Jorge. Eh, yo te quería comentar algo y es que yo me enteré por ahí que gran, el gran escritor Gabriel García Márquez hizo una vez un comentario y fue que de los escritores colombianos de esa nueva ola en ese momento, era a ti el que le tiraba, le entregaba la antorcha. Una responsabilidad muy grande. ¿Qué sentiste cuando el gran Gabo se refirió a ti de esa manera? No, pues fue una experiencia pues muy gratificante. Eh, yo recuerdo, él me había invitado a dictar con él un taller en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Y, y bueno, pues fue una experiencia toda esa experiencia de dictar el curso junto a él, pues fue maravillosa. Y en algún momento él me presentó a uno de los fundadores de esta escuela, que era un escritor, perdón, un director de cine argentino que se llamaba Fernando Birri, y me presentó de esa manera. Y la verdad es que, pues yo al oír esas palabras tan elogiosas, no pensé que se estaba refiriendo a mí. Y fue el mismo director argentino el que me dio así como un pequeño golpe y me dijo: hombre, se está hablando de vos, se está refiriendo a vos con esas palabras. Y yo pues nada, quedé mudo, quedé pues englobado después de que alguien como él dijera eso. Él ya había leído ya un par de libros míos, y, y bueno, siempre fue muy generoso conmigo, con este comentario, con la invitación que me hizo también a este taller, a participar también en el Festival de Cine de La Habana. Eh, y,
y pues nada, yo siento que esa era una frase para gozársela, una frase para llenarme de confianza, para seguir adelante en el oficio. Pues la decía alguien que de verdad conoce las minucias de lo que es la escritura literaria. Y yo quedé pues fascinado, pero también al mismo tiempo un poco preocupado porque yo dije, bueno, esta frase no se me puede volver una carga, un peso, un motivo de estrés y depresión al momento de escribir. Entonces, era una frase, yo dije que esto tiene que ser una frase para gozar y olvidar. Y, y así procuro hacerlo, pues como sentirme muy honrado, muy agradecido, pero al mismo tiempo saber que, pues, que uno en este oficio no se puede dormir en los laureles y que tiene que reinventarse, explorar, renacer en cada trabajo, en cada escritura, en cada libro. No, pero no te has quedado corto, Jorge. Ahí bien, bien correspondido ese halago. Bueno, vamos a hablar un poquito de Rosario Tijeras. Eh, Rosario Tijeras. Esta historia a mí me fascinó desde el momento en que la leí hace un par de años y después cuando fue llevada a su serie de televisión y al cine, pues muchísimo más. Yo sé que enamoró más a la gente como yo sé que hay violencia, yo sé que marca la época del narcotráfico, del sicariato, todo esto, pero la historia de amor de estos tres personajes, Emilio, Antonio y Rosario, obviamente, a mí me parece mágica. Y quiero compartir con nuestros amigos de Más que Leer, si me lo permites, Jorge, voy a leer un pequeño fragmento y es la oración que hacía Rosario y esa escena cuando fue llevada a cine y a televisión creo que marcó a más de uno, cuando está con la bala y cuando le reza a su virgencita. Y dice acá, si ojos tienen, que no me vean, si manos tienen, que no me agarren, si pies tienen, que no me alcancen. No permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame. Tú, que todo lo conoces, sabes de mis pecados, pero también sabes de mi fe. No me desampares. Amén. Wow. No O más sea, incluso esa frase, ese texto, esa parte del texto no es de mi invención. Eso es una oración que se recoge de la tradición popular urbana de ese nuevo Medellín o de ese Medellín, digamos, marcado por la presencia del narcotráfico. Es una variación, creo que de esa oración al Santo Juez, adaptada a esa nueva realidad. Y precisamente, pues, ese fue como lo que decía yo ahora, como el origen de la historia, fue ese vínculo tan claro que existía entre, entre la actividad criminal de estos muchachos y, y toda la tradición religiosa convencional. y lo que más me enamoró de la historia, Jorge, es que, y me pasó también con Paraíso Travel, es como la imagen de la mujer, pero es esa mujer empoderada, esa mujer que tiene su maldad. Y en el caso de Paraíso Travel y de Rosario Tijeras puntualmente, ese hombre que es como la parte buena, como la parte angelical, como el que da todo por esa mujer y termina como herido. ¿Y cómo no enamorarse de la historia con algo como esto? ¿Cómo a Rosario le pegaron un tiro a quemarropa mientras le daban un beso? Confundió el dolor del amor con el de la muerte, pero salió de dudas cuando despegó los labios y vio la pistola. Sentí un corrientazo por todo el cuerpo. Yo pensé que era el beso. Me dijo desfallecida camino al hospital. No hables más, Rosario, le dije, y ella apretándome la mano me pidió que no la dejara morir. No me quiero morir, no quiero. Aunque yo la animaba con esperanzas, mi expresión no la engañaba. Aún moribunda se veía hermosa, fatalmente divina. Se desangraba como cuando la entraron, perdón, a cirugía. La velocidad de la camilla, el vaivén de la puerta y la orden estricta de una enfermera me separaron de ella. Avísale a mi mamá, alcancé a oír, como si yo supiera dónde vivía su mamá. Nadie lo sabía, ni siquiera Emilio, que la conoció tanto y tuvo la suerte de tenerla.
Lo llamé para contarle. Se quedó tan mudo que tuve que repetirle lo que yo mismo no creía, pero de tanto decírselo, para sacarlo de su silencio, aterricé y entendí que Rosario se moría. Se nos está yendo, viejo. Pues, ¿quién no se enamora de una historia como estas con ese preámbulo? Sí, esos son los primeros párrafos de la novela y realmente, digamos, si yo tuviera que definir en pocas palabras Rosario Tijeras, yo no diría que es una historia sobre el narcotráfico ni es una historia sobre el sicariato, yo diría que Rosario Tijeras es una historia de amor en un entorno, eh, pues que está totalmente deteriorado por, eso sí, ya por la presencia del narcotráfico dentro de en casi en todos los estamentos sociales, culturales, políticos que había en Medellín. Pero si fuera a definirla, creo que estaría de acuerdo en que es una historia de amor, de un amor complicado, de un amor muy imposible, de un amor entre personas de diferentes clases sociales. Y, y yo creo que, pues sí, yo creo que eso hace que Rosario tenga como ese sabor diferente para contar nuestra realidad, esa realidad que nos afectó y que nos dolió tanto, pero por supuesto contada desde el punto de vista de un hombre, de un joven enamorado, y yo creo que eso es lo que le da un matiz bastante diferente. Sí, y ahí viene pues una pregunta. ¿Jorge Franco es romántico por naturaleza? Porque veo que en todas tus obras el amor está ahí implícito. Y sobre todo como en estos personajes de hombre, que los hombres somos como los angelicales y las mujeres son como marcadas con ese toque de maldad. Sí, digamos que sí, digamos que sí, sí he sido, digamos, como a lo largo de mi vida, más bien con esas con tendencias románticas, me ha gustado, digamos, las historias de amor para verlas, para leerlas, la música, el bolero, la balada, eh, y al mismo tiempo ha habido un interés por el amor como tema, porque primero es un tema universal y creo que además es bastante interesante porque es un sentimiento que que, 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 que está influido y afectado por otro tipo de situaciones y de sentimientos. Es decir, el amor es algo cambiante con el tiempo. No podemos definir el amor como lo sentían y como lo concebían digamos, los griegos, los romanos o en la época medieval, y como se concibe hoy en día. Es algo que va cambiando a la par con la sociedad, con el mundo, con las tendencias, con los comportamientos. En ese sentido, por eso he dicho que un sentimiento que involucra otros sentimientos y otros aspectos exteriores. Muy diferente, por ejemplo, al odio, ¿no es cierto? Yo creo que el odio ha sido único, muy puro, desde los comienzos de la humanidad hasta ahora. Es más, el odio, digamos, en las mismas épocas que mencioné ahora para el amor, eh, puede mantener las mismas condiciones y las mismas características hoy en día, cosa que no pasa con el amor. Vale. Una pregunta, Jorge. Yo cuando leí la obra y después la vi en pantallas, la vi muy pegada a lo que es el texto. ¿Tuviste que ver en los guiones o pediste que no se cambiara la historia o cómo fue ese proceso para que sea tan leal a la historia? No, realmente, bueno, yo para la película ni para la serie de televisión, pues yo no escribí esos libretos ni ese guión. Estuve al tanto de la escritura, me consultaban bastante, digamos, los guionistas, para la televisión los guionistas, para el cine el guionista, que fue el escritor argentino Marcelo Figueras. Tuve una relación estrecha de mucho diálogo con productores y directores, pero yo creo que lo importante desde el comienzo fue que tanto productores, director como yo, que dejamos en claro algo que respondí anteriormente, y es que, de lo que se trataba era de contar una historia de amor. Entonces, mientras eso creo que es como el alma de la historia, es la esencia de la historia, y mientras eso se mantuviera, pues ya había total libertad para los guionistas y libretistas, pues hacer la adaptación. Una cosa de todas maneras era escribir una historia
para 2 horas para la película o hacerla de 60 horas para lo que fue la serie, la primera temporada de la serie de televisión. Eh, ellos tenían, digamos que plena libertad para la escritura de esta historia, para la adaptación, como decía, me pasaban a mí eh, pues las diferentes versiones del guión. Yo hacía algunos comentarios, pero habíamos quedado que ellos tenían total libertad para tomar o rechazar mis comentarios. Vale. No, pues yo enamoradísimo de Rosario Tijeras, pero más enamorado aún de Paraíso otra vez. Paraíso otra vez. A mí me encantó, es porque esa historia de Reina y de Marlon, que son los personajes principales, yo decía, hoy en la actualidad, hoy es muy difícil de que le pase a Marlon eso que le pasó en la historia, de perderse en Nueva York. Digamos que en ese momento no tenía esas herramientas, irse sin un peso, irse aventurando detrás de una mujer que él daba todo por esa mujer, pero desafortunadamente no era como lo más conveniente para él. ¿Y de dónde salió esa historia, Jorge? ¿Cómo se te ocurrió? ¿O conoces de algún caso parecido? No, pues bueno, yo tenía mucho interés siempre por el mundo de los inmigrantes, en particular de los inmigrantes indocumentados. Y ese interés surgió en particular cuando yo estaba estudiando cine en Londres, pues que tenía, a pesar pues de yo era estudiante y tenía todo en regla, pero pues de por sí Londres es una ciudad de inmigrantes y, y, y uno se ve pues constantemente abocado a, pues, a tener ese tipo de encuentros con ellos en los mercados que ellos tienen, en los restaurantes, en la calle. Y a mí ese alto grado de sacrificio al que tienen que someterse los inmigrantes para pellizcarle un poquitico de ese sueño europeo, ese sueño americano, ese sueño inglés, a esas culturas a donde llegan, pues siempre tenía para mí un componente muy, como muy humano, ¿no? Que yo sentía que esta gente sacrificaba demasiado, que perdía demasiado y que el precio era muy alto por conseguir algo para sobrevivir en esos nuevos países, en esas nuevas ciudades donde llegaban. Eh, y, y bueno, con esa idea en la cabeza, yo, yo insistía, pues trataba, hacía una búsqueda de cómo podía yo contar una historia de, de inmigrantes, pero también un poco manteniendo como digamos la premisa que mantuvo en Rosario Tijeras. Yo no quería contar una novela sobre la inmigración ilegal, sino que yo quería contar una historia en particular con unos personajes construidos a partir de la ficción, eh, pero que se desenvolvieran en ese entorno de la migración. Entonces, ahí pues ya explorando, investigando, porque pues de todas maneras Colombia es un país donde hay bastantísimos emigrantes, pues se me ocurre llevar esta pareja a los Estados Unidos y comenzar a buscar situaciones complicadas para ellos. Y de todas maneras, pues el hilo, digamos, o la columna central de esa narración iba a ser el extravío de ellos dos, cómo se pierden el uno del otro. Y de hecho, cuando estuve haciendo la investigación, me encontré con casos muy similares de gente que se iban, personas que se iban juntas y digamos que por esas cosas dramáticas de cruzar la frontera o de llegar hasta los Estados Unidos, se separaban, o partían los grupos y luego se volvía un gran trabajo para ellos volverse a encontrar. Entonces, ahí hubo, digamos, un trabajo de investigación diferente, no solamente de textos y de ayudas, de documentos, sino que fui a la frontera, la visité, hablé con inmigrantes indocumentados para que me contaran también cómo había sido su experiencia en el paso de la frontera o de las diferentes fronteras por las que habían entrado. Y todo eso pues fue una documentación y una información muy rica que me permitió pues darle bastante verosimilitud a esta historia. No, y mira que esta obra a mí me sirvió de referencia para algunos amigos
que intentaron en su momento hacer como ese paso por México, por el hueco, y yo les decía, con tal que no les pase lo de Marlon, lo de Reina en su momento, porque es duro, pero es una realidad, y es una realidad que asusta y que lo pone a pensar a más de uno si ese es el camino adecuado para perseguir ese sueño americano, como tú decías. Y para ¿no? muchos Y la terminaron, realidad, dime, la realidad, las historias reales que yo vi eran mucho peores que lo que yo conté en esta novela. Igual con Rosario Tijeras, pues la realidad, pues yo creo que sí está marcada por la violencia, por la sangre. Yo de todas maneras, estas historias, pues a veces trato un poco de balancear esa realidad con el aspecto de la historia de amor y ahí pues logro equilibrar un poco ese realismo con un poco de ficción. Pero la realidad para la gente que pasa o que logra pasar, porque muchos ni siquiera lo logran, es tremenda, es muy vale, dolorosa. vale, mira que por aquí nos están haciendo preguntas, ahorita te las voy a transmitir, pero antes quiero comentarte algo, es una confidencia, y es que yo me pierdo dando una vuelta en un centro comercial, estoy muy desubicado. Cuando yo leí la parte en que ponemos en contexto a las personas que de pronto no han leído Paraíso Travel, cuando estos dos personajes se van a Estados Unidos, están en Nueva York sin conocer nada, sin dinero, sin ninguna posibilidad, y se pierde Marlon, mira, yo sentí que era yo el que me estaba perdiendo, y la parte en que la busqué en esta oportunidad, y la quiero compartir con mis amigos de Más que Leer, que dice así, yo me sentí muy identificado. Marlon sale de esa habitación que estaba encerrado con Reina y dice, comencé a caminar y a pesar del frío, a pesar del frío, el aire fresco me cayó bien. Pensé que Reina podía tener razón. Después de dormir, veríamos las cosas más claras. Tal vez al otro día encontraríamos a Gloria y todo se arreglaría. Ya le había dado media vuelta a la manzana. El cigarrillo ya iba por la mitad y mi arrebato también. Decidir dar la vuelta completa y contarle lo tonto que había sido. Tiré la colilla y doblé la esquina para volver, pero una mano en el hombro me heló el corazón, la mano enojada de un policía. Él habló y yo no le entendí. Señaló la patrulla que yo no había visto, o tal vez señaló a su compañero que hablaba por radio. Creo que balbuceé y también creo que él dijo algo que tampoco entendí, pero que hizo que mis pies decidieran por mí. Y mientras él miró al otro para hablarle, yo eché a correr a grandes zancadas, empujado por el pánico, atropellando a la gente pero sin caer. Miré hacia atrás y los policías también corrían, no muy lejos, abriéndose paso con sus silbatos y con sus armas desenfundadas, pero todavía sin apuntar. Mis pies volaban y a mis pies frenaban los carros en cada calle que cruzaba. Veía sus luces como si corriera dentro de un carrusel. Los policías siguieron persiguiéndome, pero el miedo me hizo más veloz. No salgas, Marlon. Él recordaba eso, no salgas, Marlon. Corría y recordaba el grito que debía atender. Corrí con los otros dos detrás, y los carros que entre mis piernas y las luces encandelinas, Dios mío, que lo encandelillaron, pero seguía corriendo. No salgas, Marlon. Y doblé más esquinas y corrí sin saber si iba a poder, pero los bocinazos me acosaban. Veía a los policías cada vez más cerca y pensaba en Reina y en Dios. De pronto sentí un golpe seco al cruzar la calle. Me atropellaron, pensé, pero no, no fue a mí, fue a uno de ellos. Uno de los policías voló a mi lado. Entonces el otro se detuvo para mirar a su compañero en el piso y me miró a mí, pero yo seguí corriendo y corrí más entre muros inmensos con avisos luminosos y edificios que se perdían en lo alto entre un mar de gente a la que poco le importaba la carrera de un perseguido sin perseguidor. Y se perdió Marlon. Yo estoy seguro que me hubiera pasado a mí. No, sí, digamos que dentro de la búsqueda que hice para contar esta historia, pues había necesitaba yo encontrar como una especie de ciudad laberinto donde la gente
donde alguien se pudiera perder. Y pues yo creo que el escenario natural para eso, pues, para unos inmigrantes, podría ser Manhattan, podría ser Nueva York, que es una ciudad donde incluso los mismos habitantes, los mismos quienes la habitan a veces se pierden, porque es una ciudad laberíntica. Obviamente, como decías ahora, probablemente hoy en día eso no suceda, pues uno tiene, digamos, el Waze o todas estas ayudas, los Google Maps, todas estas ayudas, pero bueno, la historia está ubicada en otra época y además, pues las características de estas personas, las condiciones en las que ellos llegaron no tenían estas facilidades, pero, pero Nueva York fue una ciudad que se adaptó perfectamente a la necesidad que yo tenía de laberinto, porque además de ser una ciudad donde sí se podían perder, también es un lugar donde hay una gran migración mundial, ¿no? Hay guetos de todas las culturas, de casi todas las culturas del mundo, están ubicadas en diferentes partes de Nueva York, y yo necesitaba también de eso para proseguir con el desarrollo de la historia, donde Marlon ya recibe el apoyo, la ayuda de otros colombianos que están allí, que llevan más tiempo, y ahí comienza como digamos a Marlon a casi que a reencontrarse él mismo en una ciudad totalmente extraña para él. Vale. Bueno, ya para ir cerrando, Jorge, me están haciendo unas preguntas aquí por interno de Facebook, y es, El cielo a tiros lleva canciones hasta de reggaetón. Cuéntanos cómo es eso, cómo es esa combinación ahí. Pues a ver, es que el cielo a tiros yo he tratado a veces como de definirla como, como la resaca de la fiesta loca y demencial y violenta que conté en Rosario Tijeras. Esta es una historia, digamos, que ocurre, no sé, 20 años después de lo de Rosario Tijeras. No tiene nada que ver con esa historia, pero sí con el entorno social y cultural de Rosario. Y pues es una mirada a un Medellín mucho más actual, contando qué ha pasado en ese Medellín más reciente después de todo lo que pasó. Quien cuenta la historia es un narrador que ha regresado después de haber estado 12 años por fuera de la ciudad, del país, y tiene una mirada pues un poco eh, sorprendida de lo que ha sucedido, de lo que sigue sucediendo, que si bien hay que reconocer que hay cambios muy positivos, digamos que en lo cultural, en lo social, hay de pronto como un estancamiento y se sigue conservando una cultura mafiosa y un comportamiento mafioso por parte de quienes habitan la ciudad. Entonces es una ciudad, digamos, pues donde hay una generación que prácticamente olvidó lo que pasó por allá en los años 80, comienzos de los 90, que una generación que de alguna manera a veces hace como una especie de apología a esa mafia que doblegó a la ciudad, y dentro, digamos, de toda esa parte cultural de Medellín y en general de Colombia, pues hay una nueva cultura musical donde se impone este estilo que es el reggaetón, que yo de alguna manera siento que es un estilo muy acorde con ese Medellín actual, De ahora. con esa generación desconectada de una realidad social, de una realidad histórica de lo que pasó en 20 años atrás. Y, y ese reggaetón ahí de todas maneras aparece más bien como una crítica. Incluso esas canciones de reggaetón no son inspiradas, pues no son tomadas de la realidad. Yo tomé, digamos, más o menos como la fórmula de la escritura de esas letras, y yo mismo compuse fragmentos pequeños de canciones de reggaetón, que como casi toda esa música, pues realmente no dice mucho. Yo digo que es un culto a la nada, un culto al vacío, y, y es un poco el reflejo de buena parte de esas nuevas generaciones que predominan hoy en Colombia. No, pues entonces es un elemento más como para llegarle a esas nuevas generaciones, lo que tiene el cielo a tiros. Eh,
Jorge, yo quiero que nos cuentes qué va a pasar con Reina. ¿No va a haber segunda parte en Paraíso otra vez? Yo quedé como inconcluso con Reina y con Marlon en ese final, que no Sí, se lo vamos a contar a los que no lo han leído, pero que queda uno queriendo más. no, pues hay un proyecto andando, lo que pasa es que ahora con todas estas cosas de la pandemia, pues quedó frenado, pero hay un proyecto andando no para libros, sino para película, para contar una historia paralela a Paraíso Travel. Es decir, no es ni antes ni después, sino es mientras Marlon estaba perdido, perdón, saber que, pues contar qué pasó con Reina y con su madre y con su encuentro allá. Y eso es una historia que ya está escrita, yo escribí el guión, estamos esperando, pues es un poco como a ver cuál es la evolución de los proyectos cinematográficos una vez logramos salir de esta cosa horrorosa que estamos viviendo. Ah, bueno, entonces ya tenemos primicia, pues, de primera mano aquí de mis Sí, amigos de señor. Más que Leer. Bueno, las dos últimas preguntitas, Jorge. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir Rosario Tijeras? Nos preguntan aquí por interno. Eh, yo creo que Rosario Tijeras fue como un par de años. Entre que comencé a escribirle y la publiqué fueron un par de años. Un par de años, o sea, pero muy juicioso, constante o va y viene. No, yo soy juicioso, digamos, yo trato de escribir yo procuro escribir a diario, no siempre a veces puedo escribir, digamos, pues, concentrarme en un solo proyecto, porque a veces, no, bueno, no me meto en muchos proyectos al tiempo, pero por lo general a veces sí manejo un par de proyectos, ¿no es cierto? Una novela y un proyecto a veces que tenga que ver con, no sé, con cine, con televisión o con alguna crónica, alguna cosa, pero por lo general sí estoy trabajando de lunes a viernes en, en tiempo completo en la escritura. Vale. Jorge, nosotros te comentaba que desde los talleres de animación lectora que hacemos, lo hacemos muy diferentes, tipo stand comedy, como para llegarles sobre todo a los jóvenes, nosotros recomendamos muchos libros. Entre esos, obviamente, está el tuyo, el de Rosario y Tejeras y el de Paraíso Travel. ¿Qué libros nos recomendaría Jorge Franco que te guste, que te sientas identificado? Uy, hombre, pues habría muchos libros para recomendar. Digamos que, pues, constantemente, yo siempre estoy leyendo. Por lo general, leo cosas que me gustan mucho, bastante buenas. Eh, pues la mayoría. Vaya, Jorge, hoy fue el día de, de los inconvenientes. Le explicaba a nuestros amigos de Más que Leer que fue el tiempo en Instagram, tiene un tiempo límite pues estábamos tan entretenidos contigo que se nos pasó. Sí, sí, eso me di cuenta que se cortó. Bueno, estábamos ya para cerrar en la recomendación de algunos libros. Yo Sí. quiero, eh, a ver, aprovechar la oportunidad para recomendar algunos autores colombianos que son más bien, digamos, autores nuevos. Hay un libro que los he leído, y son libros que me han gustado muchísimo. Está el libro Profeta de Juan Sebastián Gaviria. Es una historia también que retrata la violencia colombiana desde un punto de vista muy diferente, de una manera muy, muy auténtica. El oído miope de Adriana Villegas. Eh, ella, de alguna manera hay una coincidencia, digamos, con mi novela Paraíso Travel, y es que retrata el mundo de los inmigrantes en Estados Unidos, también desde un punto de vista bastante particular, de una manera muy íntima y también un poco contando la soledad. El tema de la soledad es vital en esta novela sobre inmigrantes, y hay una historia bastante divertida. Es una historia de época del escritor Javier Riveros, que se llama, a ver si no estoy mal, se llama El último caso del doctor Rusi. Es una novela histórica de Bogotá de comienzos del siglo pasado, eh, entretenida, divertida, muy bien puesta la historia en la época. Muy bien, se nota que hay un proceso de investigación y de preparación de este tema bastante profundo. Y, y bueno, son tres libros que disfruté muchísimo y que yo creo que lo que hacen es ratificar el buen estado, la buena salud por la que pasa siempre
la literatura colombiana. Bueno, pues yo voy a aprovechar tu experiencia, Jorge. Ya estamos tomando nota acá de esos tres libritos, pues para adquirirlos, para leerlos y para seguir en esa cadena de recomendación. Este libro del último caso del doctor Rusi, tuvimos la oportunidad de conocer el escritor, no lo hemos leído aún, pero aquí hay una integrante del equipo de Más que Leer que sí lo leyó y está diciendo que sí, que buenísimo. Así que Es excelente. excelente recomendación. Jorge, nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué honor de verdad tenerte acá. Nosotros somos una empresa dedicada a la promoción y animación de lectura. Queremos convencer al mundo de que en la lectura, en la escritura está la forma de cambiar nuestra realidad, este mundo. Yo creo que esta cuarentena, esta pandemia, en medio de todo lo malo que obviamente tiene, nos sirvió para darnos un sacudón y ver como la realidad y la vida de otra forma. Darnos la oportunidad con una palabra que ya está muy trillada, pero que es así, reinventarse. Así que tú haces parte de la familia de Más que Leer. Muchísimas gracias, Jorge. Y nada, a mí también me gustaría recomendarte un libro. Te lo nombré hace Gracias. rato, pero te lo vuelvo a nombrar. Se llama Las ruinas del extranjero. Excelente, es un escritor nuevo. Así que recomendadísimo. Y nada, Jorge, muchísimas gracias por todo. No, a ustedes muchas gracias por, como dije al comienzo, gracias por promover la lectura. Creo que eso es una cosa que nos beneficia no solamente a los escritores, sino que beneficia a la humanidad en general. Y gracias por esta invitación. Vale, Jorge, a ti, mil bendiciones y hasta una próxima. Chao. Hasta la próxima. Gracias.